La senda de las campanas. En el siglo XVII, en el Virreinato de Nueva Granada, un pueblo entre montañas y quebradas aprendía a decir su nombre en muchas lenguas. Las campanas marcaban el ritmo del mercado, del taller y de la escuela. En ese lugar, Ana de la Cruz aprendía a componer letras en la imprenta del padre Esteban. Mateo Quispe trazaba mapas con tinta de corteza. Yara Amarú guardaba remedios y relatos. Fray Alonso de Vera enseñaba a leer a quien quisiera. Juana Rojas subía a la plaza con semillas y palabras, y Tomás de la Fuente afinaba campanas que sabían llorar y también reír. No lo sabían todavía, pero juntos abrirían un camino por el que pasaría mucha gente. Yara contaba que el monte escuchaba mejor al amanecer, por eso recogía hojas cuando el gallo todavía dudaba. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana levantaba su voz, vendiendo maíz y también ideas. No hay trueque injusto si se mira a los ojos. La mañana abría los ojos como un niño, curioso. Yara contaba que el monte escuchaba mejor al amanecer, por eso recogía hojas cuando el gallo todavía dudaba. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. La primera hoja impresa del día olía a pan recién hecho. Ana soplaba el exceso de tinta con cuidado. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Fray Alonso abría la escuela bajo un árbol de ceiba. Pizarra, silencio, y luego risas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Fray Alonso abría la escuela bajo un árbol de ceiba. Pizarra, silencio, y luego risas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Yara contaba que el monte escuchaba mejor al amanecer. Por eso recogía hojas cuando el gallo todavía dudaba. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo dibujaba el cauce del río en el suelo con carbón, y los niños lo seguían como si fuera serpiente amiga. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Juana levantaba su voz, vendiendo maíz y también ideas. No hay trueque injusto si se mira a los ojos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Juana levantaba su voz, vendiendo maíz y también ideas. No hay trueque injusto si se mira a los ojos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo dibujaba el cauce del río en el suelo con carbón, y los niños lo seguían como si fuera serpiente amiga. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Mateo dibujaba el cauce del río en el suelo con carbón, y los niños lo seguían como si fuera serpiente amiga. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Mateo dibujaba el cauce del río en el suelo con carbón, y los niños lo seguían como si fuera serpiente amiga. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Yara contaba que el monte escuchaba mejor al amanecer, por eso recogía hojas cuando el gallo todavía dudaba. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. La primera hoja impresa del día olía a pan recién hecho. Ana soplaba el exceso de tinta con cuidado. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. La primera hoja impresa del día olía a pan recién hecho. Ana soplaba el exceso de tinta con cuidado. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo dibujaba el cauce del río en el suelo con carbón, y los niños lo seguían como si fuera serpiente amiga. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Mateo dibujaba el cauce del río en el suelo con carbón, y los niños lo seguían como si fuera serpiente amiga. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Yara contaba que el monte escuchaba mejor al amanecer, por eso recogía hojas cuando el gallo todavía dudaba. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana levantaba su voz, vendiendo maíz y también ideas. No hay trueque injusto si se mira a los ojos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Ana miró a Fray Alonso. Él, con calma, dijo que el papel no hace rebelión. La hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana miró a Fray Alonso. Él, con calma, dijo que el papel no hace rebelión. La hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Un correo a caballo trajo una carta con sello lacrado del corregidor. Hablaba de censos,
tributos y papeles peligrosos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Un correo a caballo trajo una carta con sello lacrado del corregidor. Hablaba de censos, tributos y papeles peligrosos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Juana apretó las semillas en el delantal. Una cosecha puede ser más subversiva que un libro si alimenta la independencia del estómago. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta debía ser inspeccionada. Preguntaron por los títulos que se imprimían. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. La imprenta debía ser inspeccionada. Preguntaron por los títulos que se imprimían. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Un correo a caballo trajo una carta con sello lacrado del corregidor. Hablaba de censos, tributos y papeles peligrosos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta debía ser inspeccionada. Preguntaron por los títulos que se imprimían. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Ana miró a Fray Alonso. Él con calma dijo que el papel no hace rebelión, la hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La imprenta debía ser inspeccionada. Preguntaron por los títulos que se imprimían. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. La imprenta debía ser inspeccionada. Preguntaron por los títulos que se imprimían. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Ana miró a Fray Alonso. Él, con 1900, calma, dijo que el papel no hace rebelión, la hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana miró a Fray Alonso. Él, con calma, dijo que el papel no hace rebelión, la hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana apretó las semillas en el delantal. Una cosecha puede ser más subversiva que un libro si alimenta la independencia del estómago. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Ana miró a Fray Alonso. Él, con calma, dijo que el papel no hace rebelión, la hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La imprenta debía ser inspeccionada. Preguntaron por los títulos que se imprimían. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Ana miró a Fray Alonso. Él, con calma, dijo que el papel no hace rebelión, la hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana miró a Fray Alonso. Él, con calma, dijo que el papel no hace rebelión, la hace el hambre y la injusticia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Un correo a caballo trajo una carta con sello lacrado del corregidor. Hablaba de censos, tributos y papeles peligrosos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Un correo a caballo trajo una carta con sello lacrado del corregidor. Hablaba de censos, tributos y papeles peligrosos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo midió, calculó pendientes, habló con los abuelos para conocer las corrientes y los caprichos del agua. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Tomás propuso forjar pernos y clavos para un puente de piedra y hierro. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana y Fray Alonso organizaron turnos con cuadernillos, donde cada nombre firmaba con su marca o su dibujo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. El río crecía cada estación y dejaba aislado al caserío de arriba. El cimo sentóse. Puente de troncos se lo tragaba la crecida. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Ana y Fray Alonso organizaron turnos con cuadernillos donde cada nombre firmaba con su marca o su dibujo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Ana y Fray Alonso organizaron turnos con cuadernillos donde cada nombre firmaba con su marca o su dibujo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana llevó comida y canciones para que el cansancio no fuera dueño del día. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Ana y Fray Alonso organizaron turnos con cuadernillos donde cada nombre firmaba con su marca o su dibujo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo midió, calculó pendientes, habló con los abuelos para conocer las corrientes y los caprichos del agua. La imprenta tenía latidos, cada golpe era un corazón compartido. Ana y Fray Alonso organizaron turnos con cuadernillos donde cada nombre firmaba con su marca o su dibujo.
El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Yara curó manos y espaldas, y enseñó a mezclar cal con sabias que fortalecían el mortero. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Tomás propuso forjar pernos y clavos para un puente de piedra y hierro. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana llevó comida y canciones para que el cansancio no fuera dueño del día. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Tomás propuso forjar pernos y clavos para un puente de piedra y hierro. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Yara curó manos y espaldas, y enseñó a mezclar cal con sabias que fortalecían el mortero. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo midió, calculó pendientes. Habló con los abuelos para conocer las corrientes y los caprichos del agua. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Juana llevó comida y canciones para que el cansancio no fuera dueño del día. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo midió, calculó pendientes. Habló con los abuelos para conocer las corrientes y los caprichos del agua. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El río crecía cada estación y dejaba aislado al caserío de arriba. El puente de troncos se lo tragaba la crecida. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo midió, calculó pendientes. Habló con los abuelos para conocer las corrientes y los caprichos del agua. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El río crecía cada estación y dejaba aislado al caserío de arriba. El puente de troncos se lo tragaba la crecida. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Ana y Fray Alonso organizaron turnos con cuadernillos donde cada nombre firmaba con su marca o su dibujo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo midió, calculó pendientes. Habló con los abuelos para conocer las corrientes y los caprichos del agua. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Tomás propuso forjar pernos y clavos para un puente de piedra y hierro. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana, sin alzar la voz, habló de los niños que cruzaban a la escuela con sogas atadas a la cintura. El capitán miró sus botas embarradas y dudó. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Fray Alonso citó a Séneca y a los cronistas de Indias. Los soldados no leían latín, pero respetaban la voz serena. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Fray Alonso citó a Séneca y a los cronistas de Indias. Los soldados no leían latín, pero respetaban la voz serena. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Mateo ofreció copias de sus mapas. Incluían zonas de cultivo propuestas, canales pequeños y un dibujo de pez que parecía sonreír. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo ofreció copias de sus mapas. Incluían zonas de cultivo propuestas, canales pequeños y un dibujo de pez que parecía sonreír. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Pidieron listas, cobraron tasas, insinuaron cerrar la imprenta hasta nueva orden. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. El corregidor llegó con escolta y preguntó quién había autorizado el puente. El río, respondió Tomás, que no entiende de permisos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Fray Alonso citó a Séneca y a los cronistas de Indias. Los soldados no leían latín, pero respetaban la voz serena. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Pidieron listas, cobraron tasas, insinuaron cerrar la imprenta hasta nueva orden. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Pidieron listas, cobraron tasas, insinuaron cerrar la imprenta hasta nueva orden. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana, sin alzar la voz, habló de los niños que cruzaban a la escuela con sogas atadas a la cintura. El capitán miró sus botas embarradas y dudó. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El corregidor llegó con escolta y preguntó quién había autorizado el puente. El río, respondió Tomás, que no entiende de permisos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Pidieron listas, cobraron tasas, insinuaron cerrar la imprenta hasta nueva orden. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Fray Alonso citó a Séneca y a los cronistas de Indias.
Los soldados no leían latín, pero respetaban la voz serena. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. El corregidor llegó con escolta y preguntó quién había autorizado el puente. «El río», respondió Tomás, que no entiende de permisos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo ofreció copias de sus mapas. Incluían zonas de cultivo propuestas, canales pequeños y un dibujo de pez que parecía sonreír. El viento soplaba páginas, invisibles sobre la plaza. Mateo ofreció copias de sus mapas. Incluían zonas de cultivo propuestas, canales pequeños y un dibujo de pez que parecía sonreír. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. El corregidor llegó con escolta y preguntó quién había autorizado el puente. «El río», respondió Tomás, que no entiende de permisos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Fray Alonso citó a Séneca y a los cronistas de Indias. Los soldados no leían latín, pero respetaban a la voz serena. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Pidieron listas, cobraron tasas, insinuaron cerrar la imprenta hasta nueva orden. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Tomás, bajo el agua hasta la cintura, colocó la última cuña. Juana organizó a los vecinos para llevar piedras en cadena. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Ana y Mateo corrieron a salvar moldes de imprenta y mapas. Yara guardó remedios en una cesta que olía a eucalipto. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Llovió sin preguntar por nadie. El río subió de golpe, arañando las orillas. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Llovió sin preguntar por nadie. El río subió de golpe, arañando las orillas. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Tomás, bajo el agua hasta la cintura, colocó la última cuña. Juana organizó a los vecinos para llevar piedras en cadena. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Fray Alonso tocó una campana en la torre. No era alarma, era latido. Y el pueblo respondió. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Tomás, bajo el agua hasta la cintura, colocó la última cuña. Juana organizó a los vecinos para llevar piedras en cadena. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Fray Alonso tocó una campana en la torre. No era alarma, era latido. Y el pueblo respondió. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Fray Alonso tocó una campana en la torre. No era alarma, era latido. Y el pueblo respondió. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Fray Alonso tocó una campana en la torre. No era alarma, era latido. Y el pueblo respondió. La mañana abría los ojos como un niño curioso. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Llovió sin preguntar por nadie. El río subió de golpe, arañando las orillas. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Ana y Mateo corrieron a salvar moldes de imprenta y mapas. Yara guardó remedios en una cesta que olía a eucalipto. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Tomás, bajo el agua hasta la cintura, colocó la última cuña. Juana organizó a los vecinos para llevar piedras en cadena. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer.
La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El puente en construcción resistía como un potro que aprende a obedecer. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El amanecer encontró al puente entero, húmedo y orgulloso. El río lo probó y lo aceptó. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Llegó otra carta. Prohibiciones sobre doctrinas perniciosas y mapas no autorizados. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Llegó otra carta. Prohibiciones sobre doctrinas perniciosas y mapas no autorizados. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Fray Alonso sugirió enseñar más al aire libre. Si cierran una puerta, abrimos ventana. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Juana propuso un trueque de lectura por Zimmer. Comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. La imprenta tenía manchas nuevas, como pecas de trabajo honesto. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Juana propuso un trueque de lectura por comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Juana propuso un trueque de lectura por comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Juana propuso un trueque de lectura por comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. La imprenta tenía manchas nuevas, como pecas de trabajo honesto. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Fray Alonso sugirió enseñar más al aire libre. Si cierran una puerta, abrimos ventana. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. El amanecer encontró al puente entero, húmedo y orgulloso. El río lo probó y lo aceptó. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta tenía manchas nuevas, como pecas de trabajo honesto. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Llegó otra carta. Prohibiciones sobre doctrinas perniciosas y mapas no autorizados. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. El amanecer encontró al puente entero, húmedo y orgulloso. El río lo probó y lo aceptó. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta tenía manchas nuevas, como pecas de trabajo honesto. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta tenía manchas nuevas, como pecas de trabajo honesto. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Fray Alonso sugirió enseñar más al aire libre. Si cierran una puerta, abrimos ventana. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Fray Alonso sugirió enseñar más al aire libre. Si cierran una puerta, abrimos ventana. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Juana propuso un trueque de lectura por comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Juana propuso un trueque de lectura por comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Juana propuso un trueque de lectura por comida. Quien leyera en voz alta comía pan y aprendía letras. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Mateo ilustró un pequeño libro de caminos con dibujos de aves. Ana lo imprimió sin título, para que viajara sin permiso. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Tomás afinó la campana mayor. Su sonido llegaba más lejos que muchos pregones. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Yara sembró un jardín de vino de sombra. Plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana organizó una fiesta del puente. Cada familia llevó algo, y todos volvieron con más. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Tomás afinó la campana mayor. Su sonido llegaba más lejos que muchos pregones. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo ilustró un pequeño libro de caminos con dibujos de aves. Ana lo imprimió sin título,
para que viajara sin permiso. El río cargaba historias en la espalda como un arriero silencioso. Yara sembró un jardín de plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo ilustró un pequeño libro de caminos con dibujos de aves. Ana lo imprimió sin título, para que viajara sin permiso. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo ilustró un pequeño libro de caminos con dibujos de aves. Ana lo imprimió sin título, para que viajara sin permiso. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Yara sembró un jardín de plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Tomás afinó la campana mayor. Su sonido llegaba más lejos que muchos pregones. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Yara sembró un jardín de plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Tomás afinó la campana mayor. Su sonido llegaba más lejos que muchos pregones. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Yara sembró un jardín de plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo ilustró un pequeño libro de caminos con dibujos de aves. Ana lo imprimió sin título, para que viajara sin permiso. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Tomás afinó la campana mayor. Su sonido llegaba más lejos que muchos pregones. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Yara sembró un jardín de plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana organizó una fiesta del puente. Cada familia llevó algo, y todos volvieron con más. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Tomás afinó la campana mayor. Su sonido llegaba más lejos que muchos pregones. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Yara sembró un jardín de plantas que atraían abejas. Dijo que donde hay miel, hay paciencia. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo ilustró un pequeño libro de caminos con dibujos de aves. Ana lo imprimió sin título, para que viajara sin permiso. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. La imprenta comenzó a imprimir pequeñas obras de teatro para la plaza, donde la risa desactivaba miedos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. El mercado creó una mesa común donde el precio se decía despacio para que la justicia alcanzara a sentarse. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. El mercado creó una mesa común donde el precio se decía despacio para que la justicia alcanzara a sentarse. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La imprenta comenzó a imprimir pequeñas obras de teatro para la plaza, donde la risa desactivaba miedos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta comenzó a imprimir pequeñas obras de teatro para la plaza, donde la risa desactivaba miedos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La imprenta comenzó a imprimir pequeñas obras de teatro para la plaza, donde la risa desactivaba miedos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación.
El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. El mercado creó una mesa común, donde el precio se decía despacio, para que la justicia alcanzara a sentarse. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La escuela bajo la ceiba sumó noches de lectura. Las luciérnagas parecían puntos de exclamación. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. La imprenta comenzó a imprimir pequeñas obras de teatro para la plaza, donde la risa desactivaba miedos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Aprendieron a leer contratos y a escribir cartas a distancia. Nadie volvía solo del correo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. El mercado creó una mesa común donde el precio se decía despacio para que la justicia alcanzara a sentarse. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Un nuevo edicto exigió licencias para toda reunión de más de 10 personas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Yara repartió infusiones contra el temblor de las piernas, hierbabuena, tilo y un secreto aprendido de su abuela. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana imprimió hojas con poemas que no tenían autor. Los versos hablaban de puentes, ríos y manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Ana imprimió hojas con poemas que no tenían autor. Los versos hablaban de puentes, ríos y manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Un nuevo edicto exigió licencias para toda reunión de más de 10 personas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana imprimió hojas con poemas que no tenían autor. Los versos hablaban de puentes, ríos y manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La plaza respondió con silencio organizado. Se sentaron a leer de a 8, luego de a 9, luego de a 10, y uno más que llevaba una campana de bolsillo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La plaza respondió con silencio organizado. Se sentaron a leer de a 8, luego de a 9, luego de a 10, y uno más que llevaba una campana de bolsillo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Un nuevo edicto exigió licencias para toda reunión de más de 10 personas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Ana imprimió hojas con poemas que no tenían autor. Los versos hablaban de puentes, ríos y manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. La plaza respondió con silencio organizado. Se sentaron a leer de a 8, luego de a 9, luego de a 10 y uno más que llevaba una campana de bolsillo. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Un nuevo edicto exigió licencias para toda reunión de más de 10 personas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Un nuevo edicto exigió licencias para toda reunión de más de 10 personas. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte. Tenían este y oeste repetidos
para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Mateo colgó mapas en los árboles. No tenían norte, tenían este y oeste repetidos para que nadie se perdiera en el miedo. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana guardó las semillas para la próxima estación. Nadie vuelve a tener hambre donde la paciencia aprende a cocinar. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Ana y Mateo miraron el río. Sabían que los mapas futuros ya estaban dentro de la gente. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Todos entendieron que tolerar no es conceder, pero también supieron que la costumbre hace leyes. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Todos entendieron que tolerar no es conceder, pero también supieron que la costumbre hace leyes. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana guardó las semillas para la próxima estación. Nadie vuelve a tener hambre donde la paciencia aprende a cocinar. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El corregidor, cansado, firmó un permiso ambiguo. El puente queda reconocido. La imprenta, vigilada. La escuela, tolerada. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Tomás dejó colgada una campana pequeña en el arco del puente. Su sonido decía: ahuyenta la soberbia. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Todos entendieron que tolerar no es conceder, pero también supieron que la costumbre hace leyes. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana guardó las semillas para la próxima estación. Nadie vuelve a tener hambre donde la paciencia aprende a cocinar. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El corregidor, cansado, firmó un permiso ambiguo. El puente queda reconocido. La imprenta, vigilada. La escuela, tolerada. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Todos entendieron que tolerar no es conceder, pero también supieron que la costumbre hace leyes. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Ana y Mateo miraron el río. Sabían que los mapas futuros ya estaban dentro de la gente. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. El corregidor, cansado, firmó un permiso ambiguo. El puente queda reconocido. La imprenta, vigilada. La escuela, tolerada. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Tomás dejó colgada una campana pequeña en el arco del puente. Su sonido decía: ahuyenta la soberbia. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Juana guardó las semillas para la próxima estación. Nadie vuelve a tener hambre donde la paciencia aprende a cocinar. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El corregidor, cansado, firmó un permiso ambiguo. El puente queda reconocido. La imprenta, vigilada. La escuela, tolerada. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana guardó las semillas para la próxima estación. Nadie vuelve a tener hambre donde la paciencia aprende a cocinar. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. El corregidor, cansado, firmó un permiso ambiguo. El puente queda reconocido, la imprenta vigilada, la escuela tolerada. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Juana guardó las semillas para la próxima estación. Nadie vuelve a tener hambre donde la paciencia aprende a cocinar. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Ana y Mateo miraron el río. Sabían que los mapas futuros ya estaban dentro de la gente. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Tomás dejó colgada una campana pequeña en el arco del puente. Su sonido decía: ahuyenta la soberbia. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Pasaron los años como pasan las nubes, dejando sombras frescas. El puente se volvió camino y el camino, costumbre. La imprenta, rumor de papel y tinta. La escuela, sombra generosa de la ceiba. Dicen que en las noches quietas todavía se escuchan las campanas de Tomás y la risa de Juana sobre los precios justos. Que en los mapas de Mateo aparecen senderos nuevos cuando alguien aprende una palabra. Que los remedios de Yara curan también el orgullo. Y que Ana guarda tipos móviles que combinan nombres y sueños. En cierta ocasión, llegó otro correo a caballo con sello nuevo y promesas antiguas.
Nadie se apuró a abrirlo. La gente estaba ocupada cruzando el puente. Alguien, quizá un niño, quizá una vieja, dejó sobre la baranda una hoja impresa sin autor. No hay libertad sin mesa larga. El río, sin detenerse, pareció asentir, y el pueblo siguió aprendiendo su nombre en muchas lenguas. En la plaza, Fray Alonso de Vera dejó un plano junto a Campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Fray Alonso de Vera dejó un plano junto a Campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Fray Alonso de Vera dejó un plano junto a Campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza, escribe el prólogo de una historia común. En la plaza, Fray Alonso de Vera dejó un plano junto a Campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a canciones en quechua y castellano. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a canciones en quechua y castellano. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a canciones en quechua y castellano. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a canciones en quechua y castellano. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó una receta junto a imprenta. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó una receta junto a imprenta. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó un dibujo junto a río de montaña. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio.
La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó un dibujo junto a río de montaña. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera así nos entonces varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó un dibujo junto a río de montaña. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. Una campana también es un reloj. Mide el tiempo que tarda el corazón en reunirse. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó un dibujo junto a cántaros de barro. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó un dibujo junto a cántaros de barro. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Interludio. Una campana también es un reloj. Mide el tiempo que tarda el corazón en reunirse. Interludio. Una campana también es un reloj. Mide el tiempo que tarda el corazón en reunirse. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó un dibujo junto a cántaros de barro. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. En la plaza, Mateo Quispe dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Mateo Quispe dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Mateo Quispe dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La justicia camina descalza, por eso llega tarde pero no se va temprano. En la plaza, Fray Alonso de Vera dejó un dibujo junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Fray Alonso de Vera dejó un dibujo junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. La justicia camina descalza, por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza, por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza, por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza, por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza, por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. Un puente no se termina cuando se inaugura, empieza cuando la primera persona lo cruza sin miedo. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Un puente no se termina cuando se inaugura, empieza cuando la primera persona lo cruza sin miedo. En 1906. La plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa,
como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó un plano junto a lámparas de aceite. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó un plano junto a lámparas de aceite. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó un plano junto a lámparas de aceite. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una receta junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una receta junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una receta junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Quien siembra semillas en 1900. La plaza escribe el prólogo de una historia común. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una receta junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó una nota junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Mateo Quispe dejó una nota junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. En la plaza, Mateo Quispe dejó una nota junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Mateo Quispe dejó una nota junto a campanas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La mañana abría los ojos como un niño curioso. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir. Enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo Mise. La ceiba no enseña a repetir. Enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos.
El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una nota junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Tomás de la Fuente dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir, enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. Quien siembra semillas en la plaza escribe el prólogo de una historia común. En la plaza, Yara Amaru dejó una nota junto a senderos de niebla. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Yara Amaru dejó una nota junto a senderos de niebla. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Yara Amaru dejó una nota junto a senderos de niebla. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Yara Amaru dejó una nota junto a senderos de niebla. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Yara Amaru dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Yara Amaru dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Yara Amaru dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Yara Amaru dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda como un arriero silencioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Juana Rojas dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. Un mapa puede ser un espejo si dibuja lo que somos capaces de buscar. En la plaza, Juana Rojas dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Juana Rojas dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Juana Rojas dejó un plano junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa,
como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. En la plaza, Mateo Quispe dejó una receta junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir. Enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir. Enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir. Enseña a preguntar hasta encontrar el pan. Interludio. La escuela bajo la ceiba no enseña a repetir. Enseña a preguntar hasta encontrar el pan. En la plaza, Mateo Quispe dejó una receta junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. En la plaza, Mateo Quispe dejó una receta junto a mapas. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una nota junto a caballos cansados. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una nota junto a caballos cansados. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una nota junto a caballos cansados. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. Interludio. Un puente no se termina cuando se inaugura. Empieza cuando la primera persona lo cruza sin miedo. Interludio. Un puente no se termina cuando se inaugura. Empieza cuando la primera persona lo cruza sin miedo. Interludio. Un puente no se termina cuando se inaugura. Empieza cuando la primera persona lo cruza sin miedo. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. En la plaza, Yara Amaru dejó una nota junto a caballos cansados. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La imprenta tenía latidos. Cada golpe era un corazón compartido. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. En la plaza, Juana Rojas dejó una nota junto a tejidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Interludio. Una campana también es un reloj. Mide el tiempo que tarda el corazón en reunirse. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza.
Interludio. Una campana también es un reloj. Mide el tiempo que tarda el corazón en reunirse. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una receta junto a puentes de piedra. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El viento soplaba páginas invisibles sobre la plaza. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una receta junto a senderos de niebla. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso, llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. En la plaza, Ana de la Cruz dejó una receta junto a senderos de niebla. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. El río cargaba historias en la espalda, como un arriero silencioso. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. En la plaza, Mateo Quispe dejó un dibujo junto a libros prohibidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. En la plaza, Mateo Quispe dejó un dibujo junto a libros prohibidos. Alguien lo tomó y lo continuó en su casa, como si el pueblo escribiera a varias manos. La montaña respiraba hondo, como si contara hasta 10 antes de hablar. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano. Interludio. La justicia camina descalza. Por eso llega tarde pero no se va temprano.